Bueno, en este video, que es el último del tema continuidad, vamos a analizar algunas de las propiedades fundamentales que tienen las funciones que son continuas en un intervalo AB cerrado, y vamos a ver por qué es importante que sea un intervalo AB cerrado, ¿sí? Hemos hablado de continuidad en un punto, entonces tenemos que ponernos de acuerdo primero, dar una definición de qué quiere decir que una función sea continua en AB cerrado. Uno podría decir, bueno, es cuando es continua en todos sus puntos. La diferencia es que acá, a la izquierda de A, la función puede no estar definida, y a la derecha de B tampoco. Entonces no podríamos decir que sea continua en el punto A, porque eso implicaba por derecha y por izquierda. Entonces vamos a decir que la función es continua en AB cerrado cuando se cumplan las tres condiciones siguientes. En primer lugar, para cada punto P del intervalo AB abierto, F tiene que ser continua en P. O sea que el límite de f de x cuando x tiende a P tiene que dar f de P para todo P del intervalo abierto. O sea, en los puntos del intervalo abierto, la función tiene que ser continua. Ahora falta ver qué exigimos en A y en B. Sería algo muy similar a la continuidad. Lo que ocurre es que en A solo nos podemos acercar por la derecha y a B solamente por la izquierda. Entonces vamos a pedir que el límite cuando x tiende a A por la derecha de la función sea f de A. Cuando pasa esto se dice que lo que estamos pidiendo es que f sea continua en A por la derecha y nada más. Porque a la izquierda de A no tiene por qué haber función. Bueno, de modo análogo en B. Pedimos que f sea continua en B por la izquierda, o sea que el límite de la función cuando x tiende a B por izquierda tiene que ser f de B. Gráficamente, lo que estamos pensando, esta definición nos lleva a que estamos considerando una curva. La gráfica va a ser una curva que va a unir el punto de coordenadas AF de A con el punto de coordenadas BF de B sin ningún tipo de salto. Es como una curva de trazo continuo que va a tener que unir estos dos puntos. Esa es la idea de cuál es la idea gráfica o geométrica de una función continua en AB cerrado. Estrictamente esto no es tan así, sabemos que esto no es tan así, pero bueno, en nuestro curso va a alcanzar con pensarlo imaginarlo de esa manera, ¿sí? Entonces, este tipo de funciones tienen algunas propiedades bastante notables que son las que vamos a mencionar ahora. Uno es lo que se denomina el teorema de Bolzano, que tiene que ver con la existencia de raíces de una función. Acá siempre la hipótesis va a ser que tenemos una función continua en AB cerrado. Si además f de A por f de B da negativo, o sea, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Si el producto de dos números es negativo es porque tienen signos diferentes. O sea, si además f de A y f de B tienen signos diferentes, lo que afirma el teorema es que entonces va a existir al menos un punto C perteneciente al intervalo abierto a B, tal que f de C es cero. O sea, si una función es continua en AB cerrado y en los extremos del intervalo toma valores de signos diferentes, la función va a tener por lo menos una raíz en ese intervalo. Algo que es totalmente intuitivo, ¿no? Acá está dibujada una función que es continua en AB cerrado, que en A toma un valor negativo, que en B toma un valor positivo. Entonces, bueno, uno dice, bueno, ¿cómo hacemos qué pasa con esta curva ¿no? de trazo continuo para pasar de este punto a este otro punto? La curva en algún momento va a tener que cortar al eje X. Y ahí es donde hay raíz. Eso es lo que está afirmando el teorema. Por supuesto que no nos puede decir ni cómo hallar la raíz, ni cuántas raíces va a tener. En el caso del ejemplo, la función tiene ¿cuántas raíces? 3. La gráfica corta la curva en 3 puntos. Así que esto es un resultado teórico que puede servir en algunas situaciones para saber si una función tiene raíces y en principio punto, nada más, ¿no? Por ejemplo, tenemos la función dada por f de x igual x al cubo menos 2x2 más 5x menos 1. Y queremos demostrar, verificar que tiene raíces, por lo menos una, en el intervalo cerrado 0, 1. Y no sabemos cómo hallar las raíces de esta función. No sé, creo que no tiene ninguna raíz evidente, ninguna raíz entera. Entonces, donde logremos verificar que cumple con las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo cerrado 0, 1, el teorema de Bolzano nos permitirá
concluir que tiene por lo menos una raíz. Bueno, veamos si cumple las hipótesis del teorema de Bolzano. Bueno, primero, continuidad en el intervalo cerrado. Eso ya sabemos que sí, que es cierto, porque es un polinomio. Ahora, tenemos que calcular f de 0 y f de 1. F de 0, ¿cuánto da? F de 0 da 0, 0, 0, menos 1. F de 0 da menos 1. Y f de 1 da 1, 1 más 5, 6, menos 3, 3. Y f de 1 da 3. Así que efectivamente, en 0 da negativo, en 1 da positivo. Están las hipótesis del teorema de Bolzano. Por el teorema de Bolzano podemos concluir que esta función tiene por lo menos una raíz en el intervalo abierto 0, 1. Podrá tener más de una, bueno, a lo sumo 3 porque es un polinomio de tercer grado, y bueno, cómo hallarla ya es otro tema, ¿no? Pero esto es una forma de aplicar el teorema de Bolzano. Algunas observaciones importantes. El teorema de Bolzano nos da una condición suficiente para asegurar la existencia de raíces de una función. O sea, que sea continua en AB cerrado y que en los extremos tome valores de signos contrarios, es suficiente para asegurar que tiene raíces. Pero para que tenga raíces no es necesario que pase eso, ¿no? Dicho de otra manera, el recíproco del teorema es falso. Una función puede tener raíces en un intervalo y no ser continua en ese intervalo. Es un ejercicio muy interesante que ustedes busquen un ejemplo de eso. O sea, si nosotros hacemos la siguiente afirmación, si una función tiene raíces en AB cerrado, entonces tiene que ser continua en AB cerrado, esa afirmación es falsa. Y alcanza a contar un contraejemplo, o sea, un ejemplo de una función que tenga raíces en AB cerrado y que no sea continua en AB cerrado. Acá hay uno, queda para que lo lean, queda para que lo grafiquen y que piensen algún otro ejemplo. Así que esta es una primera observación. El recíproco no es cierto. Otra observación, por más que en los extremos tome valores de signos contrarios, si la función no es continua en AB cerrado, no se sabe, puede pasar cualquier cosa. Puede ser que tenga raíces o que no tenga raíces. Aunque sea continua en AB abierto. Así que también queda como ejercicio que den un ejemplo de una función definida en AB cerrado, que en A sea negativa, que en B sea positiva, que sea continua en AB abierto, pero no continua en AB cerrado, y que vean que un ejemplo de eso y que no tenga ninguna raíz. Ahí puede pasar cualquier cosa. De ahí la relevancia de que estemos trabajando en AB cerrado. Si todo esto mismo ponemos la hipótesis de AB abierto, no tiene por qué pasar. Ahora, en algunos ejemplos lo vamos a ver. Bueno, ahora nos vamos para otro lado, lo que se denomina el teorema de Weierstrass. La única hipótesis que tiene es que la función sea continua en AB cerrado, y entonces podemos concluir, la tesis del teorema, es que la función tiene máximo y mínimo absolutos en AB cerrado. Acá volvemos a la misma gráfica de hoy. El máximo absoluto es el mayor valor de la función en ese intervalo, acá está dibujado, es un valor de la ordenada, una ordenada, ¿no? M mayúscula es el máximo absoluto de esta función aquí en AB cerrado, M minúscula es el mínimo absoluto, es esta ordenada, el menor valor de todos, ¿sí? Ya habíamos mencionado alguna cosa de manera más o menos informal. Si quieren, escribimos la definición. Vamos a escribir la definición, por ejemplo, de máximo absoluto de una función en el dominio que estemos considerando. Por ejemplo, si tenemos una función f definida en cierto conjunto I a valores reales, vamos a ver cuando decimos que un número real m es el máximo absoluto de esta función en su dominio I. ¿Sí? Cuando se diga máximo o mínimo, ya se sobreentiende que son absolutos, que son estos que estamos refiriéndonos acá, ¿no? Entonces, para que este número m sea el máximo absoluto de la función en I, primera condición, tiene que ser un número mayor o igual que todas las imágenes. Mayor o igual que f de x para todo x en I. Para que los que sepan, esto también se dice que m tiene que ser una cota superior del conjunto de las imágenes. Pero además, el máximo tiene que ser una imagen. Tiene que existir algún punto P de I tal que m sea igual a f de P. ¿Sí? O sea que en la definición de máximo, m es máximo cuando m es una imagen de algún punto de I y es
esa imagen es mayor o igual que todas las demás imágenes. En otras palabras, el número m es el máximo de la función en I cuando es el máximo del recorrido, del conjunto recorrido, para dominio I. ¿Sí? Bueno, como vamos a ver ahora en algunos ejemplos, siempre hay que tener en cuenta, es fundamental tener en cuenta en qué conjunto estamos trabajando, en qué dominio hemos considerado la función. Si cambia el dominio, puede cambiar el máximo absoluto o cambiar el mínimo absoluto. ¿Sí? Bueno, de hecho, el último capítulo de las notas, el último tema que vamos a trabajar en el curso de cálculo 1 está exclusivamente vinculado a encontrar máximos y mínimos absolutos de funciones una vez que ya hayamos dado el tema de derivada. Por ahora podemos ver ejemplos utilizando funciones que están compuestas por pedazos de rectas o pedazos de parábolas, ¿no? Nuevamente algunas observaciones importantes. Igual que en el teorema de Bolzano, el teorema de Weierstrass da una condición suficiente para la existencia de extremos absolutos. Si la función es continua en AB cerrado, tiene máximo y mínimo en AB cerrado. El recíproco es falso. Puede tener máximo y mínimo en AB cerrado y no ser continuo en AB cerrado. Acá sí, yo voy a dar un contraejemplo. Si nos plantearan la afirmación, toda función que tenga máximo y mínimo en AB cerrado necesariamente es continua en AB cerrado, es falsa. Contraejemplo, por ejemplo esta función. En 0 vale 1. En el intervalo abierto 0, 1 vale x. F de x igual x. Coincide con la recta y igual x. Y vale 0 en x igual 1. Entonces, máximo absoluto tiene, vale 1. Este valor, esta ordenada 1 es el máximo absoluto, que es f de 0. Mínimo absoluto es 0, que es f de 1. Es el valor más grande y más chico de la función en el intervalo cerrado 0, 1. Sin embargo, no es continuo en el intervalo cerrado 0, 1. Bueno, y al igual que en el teorema de Bolzano, si la función no es continua en AB cerrado, aunque sea continua en AB abierto, no puede asegurarse nada, puede pasar cualquier cosa. Es un poco alguno de los ejemplos que vamos a observar ahora, ¿no? Por ejemplo, la función cuadrática f de x igual menos x2 más 4x, definida en todos los reales, en dominio todos los reales. El dominio todos los reales no es un intervalo cerrado a B, cerrado y acotado a B. Bueno, rápidamente, a esta altura creo que la pueden graficar rápidamente, tiene raíces 0 y 4, por lo tanto la abscisa del vértice está en 2, f de 2 da 4, tiene concavidad negativa, y entonces está claro que tiene máximo absoluto en todos los reales que vale 4, es la ordenada del vértice. Y en todos los reales no tiene mínimo. Acá se va para menos infinito y acá se va para menos infinito. ¿Sí? Esto no contradice para nada el teorema de Weierstrass porque no estamos trabajando en un intervalo AB cerrado, ¿verdad? La misma función, pero no es la misma función. Vamos a la misma fórmula, pero vamos a restringirla al intervalo cerrado 0,3. Ahí sí, por el teorema de Weierstrass va a tener máximo y mínimo absoluto. ¿Cuáles son? Y bueno, nuevamente vemos la gráfica, el máximo absoluto sigue siendo 4 y el mínimo absoluto es 0. En el intervalo cerrado 0,3, el mínimo absoluto es 0. Ahí sí no podíamos contradecir el teorema de Weierstrass, si es continua en un intervalo cerrado 0,3, va a tener máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la misma fórmula si ahora la restringimos al intervalo abierto 0,2? Ahora sí, el cachito de parábola este. La fórmula es la misma. Y el intervalo, el dominio, imaginemos que estamos acá, que nuestro universo es el intervalo abierto 0,2. No hay otra cosa. ¿Tiene máximo y mínimo absoluto? Y no, porque ahora nunca llega al 4. Acá. Nunca llega al 4. No hay un valor funcional que sea el más grande de todos, cuando x está en el intervalo abierto 0,2. Y tampoco tiene mínimo, porque acá nunca llega al 0. No hay un valor que sea el más chico de todos, un valor funcional que sea el más chico de todos cuando la x está en el 0,2 abierto. ¿Sí? Así que acá
puede pasar eso, que no haya ni máximo ni mínimo absolutos en un intervalo abierto, por más que la función sea continua en ese intervalo abierto. Bueno, aquí tenemos esta otra, definida en un intervalo, en una semirrecta abierta, 0 más infinito, que es la función dada por f de x igual 1 sobre x. Es una hipérbola equilátera, un pedazo de hipérbola equilátera. Cuando x tiende a 0 por derecha, tiende a más infinito. Cuando x tiende a más infinito, tiende a 0. Entonces, como cuando x tiende a 0 por derecha, tiende a más infinito, los valores funcionales se hacen infinitamente grandes. No hay uno que sea el más grande de todos. Esta función no tiene máximo en este intervalo. Y con un razonamiento más o menos análogo, tampoco tiene mínimo, porque la función es positiva siempre, pero cuando x tiende a más infinito, tiende a 0. Entonces no va a haber un valor que sea el más chico de todos. Un valor positivo que sea el más chico de todos. Siempre podemos encontrar uno menor que él, positivo y menor que él. Así que esta función, en este intervalo, no tiene ni máximo ni mínimo absolutos. Si la restringiéramos a un intervalo cerrado, por ejemplo, yo que sé, el 2,7 cerrado, ahí sí tendría por el teorema de Weierstrass. Sería fácil ver cuál es, porque es decreciente, la función es estrictamente decreciente. Así que mucho cuidado con ver cuál es el dominio que estamos considerando de la función. Creo que es un último ejemplo. Nuevamente, una función cuadrática, f de x igual a x2 menos 2x, pero restringida al intervalo cerrado menos 2, 3. Nuevamente, por ser un polinomio, es una función continua, o sea, acá sí podemos aplicar Weierstrass. Por ser una función continua en un intervalo cerrado, va a tener máximo y mínimo absolutos en ese intervalo cerrado. ¿Cómo los hallamos? Bueno, lo podemos hallar porque conocemos la gráfica. Esta función rápidamente la pueden graficar, tiene raíces 0 y 2, el punto medio es el 1, o sea que la abscisa del vértice vale 1, f de 1 da 1 menos 2, da menos 1, así que el vértice de esta parábola sale en el punto de abscisa 1, es una parábola de concavidad positiva, o sea que entonces ahí va a estar el mínimo absoluto, en x igual 1, porque cae en este intervalo, ¿no? X igual 1 cae en este intervalo. Como dijimos, f de 1 da menos 1, así que menos 1 es el mínimo absoluto de esta función en el intervalo cerrado menos 2, 3. Como es continua en un intervalo cerrado, tiene también máximo absoluto. Ahora, ¿cuál es? Ahora la graficamos enseguida, ¿sí? Es así la función, ¿no? Es así. Entonces el mayor valor va a estar en un extremo, en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. O sea que el máximo absoluto se va a dar en menos 2 o en 3. ¿Cómo averiguamos cuál es el máximo absoluto? Si es f de menos 2 o f de 3. Y bueno, calculando los valores. A ver, f de 2 da 4, 4, menos 4, 0. No, me equivoqué, f de menos 2. F de menos 2 da 4, menos 2 por menos 2, 4. 4 más 4, 8. F de menos 2 da 8. Y f de 3 da 9 menos 6, 3. Así que el mayor de los dos es el 8. El máximo absoluto de esta función, en el intervalo cerrado menos 2, 3, vale 8. Recuerden siempre, el máximo o el mínimo es la ordenada, no la abscisa. Bueno, y si la graficamos, vemos enseguida cómo queda, ¿no? Queda así la gráfica. En el intervalo cerrado menos 2, 3, el mínimo absoluto es menos 1, el máximo absoluto es 8. Entonces, como les comentaba, por ahora solo podríamos tratar de encontrar máximo y mínimo absoluto de una función, trabajando con funciones que sean pedazos de parábolas o pedazos de rectas. Después vamos a estudiar el caso general, y para eso está el ejercicio 732 de la página 82 de la última versión de las notas, donde se les pide que encuentren, en caso que existan, porque ahí van a haber intervalos cerrados, intervalos abiertos, el máximo y mínimo de esas funciones en esos intervalos. Así que es muy importante que lo traten de hacer, de consultar todas las dudas que tengan, y con esto terminamos entonces con los videos correspondientes al tema de continuidad.
Bueno, así que nos reencontramos en los próximos.